8:02 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la cordial bienvenida a la ministra de Economía y Finanzas, Sadia Moya. La invitamos para hablar algunos temas de interés en la economía ecuatoriana, cómo está la caja fiscal, cómo están las cifras económicas. Hemos visto y hemos revisado datos oficiales del Banco Central del Ecuador y del Ministerio de Economía y Finanzas, la situación de la balanza comercial positiva, la caída del riesgo país, las ventas, el control de la inflación. ¿Cómo estamos en estas cifras económicas? Ministra Moya, muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por este espacio y es una oportunidad para poder informar a la ciudadanía cómo va nuestra economía nacional. Creo que uno de los datos más importantes que tenemos es el crecimiento del 3.9% que se registra de forma acumulada a junio de este año. ¿Por qué este dato es importante? Porque cuando nosotros lo analizamos de forma sectorial podemos ver en qué sectores estamos teniendo mayor dinamismo. Uno de los sectores más dinámicos es el sector de agricultura. El último dato de crecimiento sectorial en este sector es del 17.5%. Y esto va correlacionado también con el dinamismo que se ve en el crédito productivo para este sector. Es importante que el crecimiento en el crédito productivo ha sido del 15.1%. Es decir, que ya se ve que varios sectores de la economía, como el sector financiero, el sector de la economía real y el sector agricultura, ya tienen un ciclo económico positivo. Ahora, el dato del crecimiento económico se concatena con el crecimiento en ventas locales que hemos tenido, que tiene un incremento del 6%. Esto también es una muestra de dinamismo económico, pero también el crecimiento que tenemos a nivel de exportaciones, especialmente en las no petroleras, que a junio cierran con un incremento del 20%. En este sentido, estos indicadores dan cuenta de la situación de la economía ecuatoriana. ¿Cómo está la inflación? La inflación está bastante controlada. De hecho, tenemos un dato de menos 0.85. Esto va fluctuando mes a mes, pero Ecuador se ha caracterizado por tener una de las inflaciones más bajas de la región. Si comparamos nosotros, por ejemplo, con datos de Colombia, que se ha mantenido alrededor del 4%, actualmente está en el 4.9% en inflación. El Ecuador más bien ha sido de los países que más precios estables ha tenido y eso lógicamente impacta en el nivel de las ventas. Y con una circunstancia de que estamos en dólares, no así con moneda local como el caso de Colombia. Exactamente. Y algo importante es que en la economía existe liquidez. Los depósitos en la banca han crecido en un 17%. Actualmente se ubican en 57,000 millones de dólares. Esta liquidez en nuestro sistema financiero es muestra de una dolarización muy sólida y esto es lo que ha permitido que se amplíe la cartera en créditos, especialmente en el crédito productivo, que es el más importante para dinamizar nuestra economía. ¿Y cómo está la Reserva Monetaria, en donde se acumula el caje bancario de los bancos y también recursos de instituciones y de los GATS? Las reservas internacionales también han tenido un crecimiento. El crecimiento en las reservas internacionales es del 18.3% y actualmente se ubican en 8.500 millones de dólares. Este también es otro signo de que tenemos una economía dolarizada que es muy sólida. Una de las prioridades de nuestro gobierno es fortalecer la dolarización. Por tanto, hay liquidez económica y también crecimiento de los créditos productivos que son fundamentales más allá del crédito de consumo. Claro que sí, por eso ratifico y hago énfasis en el crecimiento que ha tenido el crédito productivo. Hasta el penúltimo dato fue del 14%, ahora está en el 15%, lo que quiere decir que este dinamismo no solo que se mantiene, sino que sigue aumentando y eso es muy importante para nuestro sector productor. ¿Cómo están los recursos en la caja fiscal que fluctúan día a día dependiendo de los ingresos y de los egresos? Nosotros tenemos una caja fiscal que la controlamos a diario. Es muy importante para nosotros que exista sostenibilidad fiscal y crecimiento económico para que nuestros ingresos logren costear nuestros servicios públicos. Hemos estado reduciendo el nivel de atrasos. Recordemos que este es un problema estructural del Ecuador. Cuando llegamos al gobierno encontramos, de acuerdo al sector, que habían atrasos de incluso 7, 8 meses. Todo esto se ha ido reduciendo. Hemos destinado más de
7.500 millones al pago exclusivo de proveedores, y buena parte de esto, alrededor de 1.500 millones, es precisamente para pagos pendientes. Y en este sentido es muy importante comprender cierta lógica. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas nosotros manejamos la caja fiscal de manera ordenada. ¿Esto qué quiere decir? Conforme se van generando los pagos en los ministerios, estos se van desembolsando. Para nosotros es prioritario los pagos en salud, en educación y en los servicios sociales. A propósito de estos temas, vamos a hablar del tema de salud, porque hay quejas de falta de medicamentos, y no solo en la red integral de salud del propio Seguro Social ecuatoriano, cómo está la deuda con el Seguro Social, especialmente en salud, que durante tanto tiempo no se ha llegado a establecer el monto en salud. ¿Cómo está la entrega de esos recursos para el sector de la salud por las quejas que se han hecho? ¿Es mala gestión administrativa de quienes manejan esos recursos, o simplemente no se ha puesto al día con los dineros al sector salud? Muchísimas gracias por esa pregunta, Miguel. El sistema de salud debe realizar cambios estructurales muy importantes para lograr utilizar de forma eficiente los recursos públicos. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas es una prioridad el pago a los proveedores de la salud. Es así que abril, que es cuando asumí esta responsabilidad, el primer monto que se revisó es cuánto se estaba destinando a proveedores de la salud, y el monto ascendía alrededor de 108 millones. A la fecha, ese monto asciende a más de 500 millones. ¿Y esto por qué es? Es porque hemos triplicado el flujo de recursos para los proveedores de la salud. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Y voy a dar dos ejemplos puntuales que ya están en los medios. A partir del este comité de la salud que se ha integrado, hemos podido tener una visión mucho más completa e integral de todas las falencias del sistema de salud que se han perpetrado por años. Este es el primer gobierno que toma acciones integrales y concretas para ir solucionando cada una de esas ineficiencias. En el tema de medicamentos, el Ministerio de Economía y Finanzas había destinado 200 millones para medicamentos. Se habían contratado, a la fecha en la que se sesionó el comité, se habían contratado alrededor de 130 millones únicamente. Se determinó que lo que no se haya utilizado en contratación pública desde los hospitales, porque el Ministerio de Salud destina los recursos a los hospitales, regrese a planta central y se hagan compras masivas desde planta central. ¿Qué es lo que fuimos identificando? Fuimos revisando hospital por hospital. Ejemplo, el hospital de Monte Sinaí, que cuando se hicieron las inspecciones no contaba con todos los medicamentos. Se revisó en el sistema financiero las compras y efectivamente solo en el mes de junio y julio se habían adquirido 2 millones de medicamentos. ¿Pero por qué no estaban en las bodegas entonces? Si acababan de hacerse las contrataciones. Bueno, ya salió en las noticias, se han hecho inspecciones y personal médico estaba sacando medicamentos desde el hospital. Son redes no solo de ineficiencia, sino también redes de corrupción que están saliendo a la luz y que se están transparentando. Este es la primera gestión y por eso desde el Ministerio de Finanzas damos todo el apoyo al ministro de Salud, porque es el primero que se ha puesto a ver cuáles son todas esas redes, y por eso es que se han visto ya desvinculaciones dentro del sistema de salud de personal, incluso médico, porque ahí también están las redes. Y no solo desvinculaciones, esto habrá que llevar a la justicia penal para sancionar, porque es un delito el dejar sin medicamentos a la gente que aspira a una atención. Exactamente, y de hecho el ARCSA está haciendo controles. El ARCSA también forma parte de este comité e informó en el último comité que en las 2 últimas semanas hizo alrededor de 300 operativos a las afueras de las casas de salud y que encontró muchísimos medicamentos. En todos los operativos encontró que se expendían medicamentos del Ministerio de Salud Pública a las afueras del sistema de salud. Entonces, ese es un ejemplo. La otra ineficiencia está en cómo se generan los pagos dentro del Ministerio de Salud Pública, porque se generan dentro de cada hospital. Nosotros entregamos el presupuesto al Ministerio de Salud y ellos hacen una distribución en todos los hospitales. Y estos hospitales son los encargados de generar los CURs de pago. Por ejemplo, hubo recientemente un plantón en Calderón, hubo otro plantón en Portoviejo por pagos de diálisis y por pagos de limpieza y seguridad. Los CURs que nos informaron al Ministerio de Finanzas por los que se estaban reclamando se habían generado en la semana del 22 al 28 de agosto. Es decir, no habían estado en el poder de finanzas
4, 5, 6 meses. Y esto es porque realmente no tenemos atrasos de 3, 4, 5 meses en pagos. La generación de ese pago se realizó del 22 al 28 y se paga en esta semana y en la subsiguiente de acuerdo al orden de llegada de cada uno de los rubros. Entonces, si bien es cierto, siempre las necesidades de un país van a ser infinitas y siempre vamos a necesitar de ingresos que costeen nuestros servicios públicos, y por eso yo siempre hablo de la sostenibilidad. Si yo quiero más servicio, necesito más ingresos, y eso siempre va a estar dentro de nuestro radar, y vamos a hacer todos los esfuerzos por seguir dando más presupuesto al sector de salud, de educación, pero también hay que ir rompiendo esas ineficiencias estructurales porque se malinforma a la ciudadanía. Por ejemplo, han salido titulares que hacen creer que no se ha pagado desde el Ejecutivo directamente, desde el Ministerio de Finanzas, salarios al personal de limpieza y seguridad. No son salarios que nosotros pagamos directamente. Nosotros asignamos presupuesto para servicios de limpieza y seguridad a salud a través de los hospitales subcontrata, y las empresas, aunque a veces se les pague, ya que ellos se igualen en los salarios de sus respectivas contrataciones, y es un tema que sale dentro del marco de las competencias. Ministra, es decir, ha sido mala gestión administrativa en las unidades hospitalarias, porque déjeme decir, en el decreto 108 del presidente de la República, entre las atribuciones que dio al Comité Nacional de Salud Pública, es recomendar lineamientos para el financiamiento sostenible del sistema de salud. Estamos en septiembre. De los 4,000 millones aproximadamente asignados al sector de salud en el presupuesto, ¿cuánto se ha entregado? Están los 4,000 millones y de hecho con Proforma esto aumenta a más de 5,000 millones por el incremento constitucional, y la ejecución presupuestaria de este sector en gasto corriente es alrededor del 70%. En inversión pública, de hecho, hemos pedido y hemos coordinado con la Secretaría de Administración Pública hacer las gestiones necesarias para revisar la ejecución, porque de 150 millones que tienen en inversión pública se han generado contrataciones por alrededor de 80 millones, entonces todavía ahí hay un recurso disponible que tiene que ser contratado igual desde los hospitales. Entonces, son problemas que son estructurales, que vienen de larga data y que no se pueden corregir si es que no hay cambios no solo en el jerárquico superior de los hospitales. No basta con el cambio de un gerente. Se tienen que hacer también cambios a nivel del personal de la salud y al nivel del personal administrativo, así sea de nombramiento, porque los problemas vienen por años y tienen que solucionarse de forma inmediata o lo antes posible. Entonces, por eso yo inicié esto diciendo que el sistema de salud tiene que hacer cambios estructurales radicales para poder hacer un uso eficiente de los recursos públicos. Los recursos públicos son limitados para todos los países del mundo y tienen que utilizarse de forma eficaz. No podemos seguir teniendo ingresos que salen de nuestras familias ecuatorianas que no se utilicen de forma eficiente en ningún sector. Es decir, en el sector de salud, al menos para pasar a otros temas, ha sido mala gestión y se entrega desde el Ministerio de Finanzas de acuerdo a las necesidades y no de acuerdo a la Proforma. Se entrega de acuerdo a la Proforma, y la Proforma está levantada en coordinación con los ministerios, con el Ministerio de Salud Pública. Como digo, siempre va a ser necesario ampliar los servicios, siempre va a ser necesario generar más financiamiento, pero tenemos que primero revisar lo que ya hemos destinado, cómo se ha utilizado, si es que tiene un sistema de una cadena de logística que asegure que lo que estamos destinando en medicamentos realmente llega al paciente y no se quede alrededor de los hospitales, por ejemplo. Es decir, si hay un seguimiento en el gasto de público con, perdón la redundancia, con calidad de gasto. Exactamente, en eso es lo que nosotros nos enfocamos, y desde finanzas tenemos una unidad de calidad de gasto que va vigilando, pero nosotros llegamos hasta un punto, podemos ver qué hospital ha gastado en medicamentos, pero ya corresponde al sistema de salud mejorar su cadena de logística a fin de que estos medicamentos efectivamente lleguen a la ciudadanía. Y por eso lo que ha hecho el Comité Nacional de Salud, exactamente, en algunos casos, retirar el dinero para hacer una compra generalizada, centralizada. Sí, y también se está trabajando en fortalecer esa cadena de logística, no solo con una mejor infraestructura logística, sino también a través de sistemas informáticos que serán anunciados en su debido momento y con detalle de parte del Ministerio de Salud. ¿Y cómo están con el pago de las deudas con el IES? Nosotros al IES le hemos destinado
alrededor de 4.700 millones de dólares. Estamos en coordinación constante. El IES también forma parte del Comité de Salud, es parte del sistema de salud y tenemos una muy buena articulación también con respecto a la auditoría y al pago para que se delimite cuánto ha sido realmente la deuda. Se está trabajando para que haya una auditoría que sea en conjunto y que sea organizada. Esta es una meta estructural que tenemos entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el IES, y se está trabajando en un instrumento jurídico que permita ir transparentando esas cuentas. ¿Y cuándo habrá esa auditoría? Porque esto no es un problema de ustedes, de este gobierno, sino que se arrastra. No ha habido manera de establecer específicamente la deuda. Sí, la idea es que esta auditoría ya empiece a correr en este mismo año y que se vayan saneando las cuentas históricas. ¿Cómo está el riesgo país? El riesgo país está bajando de forma sostenida. De hecho, el día de ayer cerró ya por debajo de los 750 puntos. Esta es una excelente noticia para el país porque indica que los mercados internacionales confían en que el Ecuador puede costear no solo sus servicios públicos, sino también sus obligaciones de financiamiento, que es importante. Uno de los problemas que no se ha podido resolver durante décadas es el tema del empleo pleno en el Ecuador. El crecimiento es muy reducido cuando hay un número enorme que se mantiene en la economía informal. ¿Cómo enfrentar esto? El Ecuador tiene un problema de informalidad que ha estado ahí por años y que es necesario ir transparentando, y en ese sentido desde el gobierno nacional se han hecho muchos esfuerzos para poder generar empleo pleno, o también conocido como empleo adecuado. El empleo adecuado se ubica actualmente en 38%, de acuerdo al último dato que provee el INEC. Este dato va fluctuando mes a mes porque tenemos ciclos económicos de los cuales dependen también las variables como la variable del empleo. La variable del empleo se ha mantenido sostenida. Hay que considerar que cada año aumenta la población económicamente activa, es decir, la población que necesita y desea trabajar. Nosotros tenemos una pirámide poblacional que hace que cada año alrededor de 200,000, 300,000 jóvenes se unan a la población económicamente activa. Solo para mantener el indicador en ese valor es necesario generar suficientes plazas de empleo que lo absorban. Entonces vemos que hay una tendencia al alza en el indicador de empleo. Cuando hay un ciclo económico positivo y tenemos un crecimiento en el primer trimestre del 3.4%, al segundo trimestre de 3.9% acumulado, lo más lógico es que a partir de unos 2-3 meses después ya se vea ese impacto en el empleo adecuado. Salud, educación, seguridad, prioridades. Nos ha hablado de salud. Educación, a propósito del regreso a clases, los rubros destinados a alimentación escolar, textos, uniformes. Claro que sí, son más de 180 millones solo en gasto corriente, es decir, en alimentación escolar, textos, uniformes, transportes, los que se han cancelado desde el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio de Educación para que podamos estar listos para este regreso a clases. Para nosotros invertir en educación es invertir en el futuro del Ecuador, y también desde el lado de la inversión, solo para la repotenciación de escuelas se han invertido más de 42 millones. Entonces, esto da cuenta de lo prioritario que es el gasto social dentro de nuestro gobierno. El otro tema, proforma presupuestaria 2025. El presidente de la Asamblea ha convocado para este viernes 5 de agosto el debate en el Pleno de la Asamblea. ¿Qué espera usted de la proforma y es manejable el déficit de 5.000 millones? Muchísimas gracias por esa pregunta también. Para nosotros, la proforma presupuestaria es un ejercicio que lo hemos trabajado de forma integral con los diferentes ministerios. Es una proforma que tiene información muy técnica y hay que considerar algo con respecto. Es una estimación de ingresos y gastos que se guía por parámetros como, por ejemplo, para la proforma hay que utilizar el último dato de estimación de crecimiento económico anual, que es de 2.8%. Aunque ya sabemos que está creciendo más que eso, pero ese es el dato y el parámetro que tenemos que utilizar porque es el último dato calculado por el Banco Central del Ecuador para el crecimiento anual. Es decir, nuestros ingresos, nuestros gastos están correlacionados con el 2.8, por lo cual esperamos un nivel de déficit inferior considerando que tenemos un mayor crecimiento económico ya registrado. Vamos a concluir, agradecer a la señora ministra de Economía y Finanzas, Sadia Moya. Solo un tema final, por lo que usted mencionó, si bien se ha pagado a proveedores deudas que se arrastran desde gobiernos anteriores, ¿cuánto queda pendiente de pago? Los pagos se van generando a diarios, decir un monto en este momento realmente no es técnicamente
políticamente correcto, porque cada mes se generan pagos. Y como decía, depende de cada ministerio. A mí me pueden generar un CUR de pago de un servicio de $100,000, pero a mí me registran hoy. Si es que la deuda es de hace un año, de hace 6 meses, si es que hubo problemas en la contratación, ya es algo netamente de la ejecución del ministerio en línea. Eso va a la cola, digamos. Exactamente, pero se va pagando en el orden de llegada, y lo que sí puedo decir es que para los gastos de proveedores del sector social, el nivel de atraso se bajó de 6 meses alrededor de 1 mes y medio, que ya es lo normal. Va llegando y se va pagando. Solo un tema final, tema de la devolución del IVA. A los adultos mayores ya discapacitados, son 7 meses que no se les devuelve, desde febrero hasta agosto. La verdad es que ese dato, muchas gracias, lo entrego en este momento. Se ha pagado 200 millones solo en el Fondo de Tercera Edad y Discapacidad. Es decir, el flujo que ha estado pagando Finanzas mes a mes ha sido constante. ¿Cómo opera esto? El Ministerio de Finanzas destina recursos al fondo del SRI, y el SRI va haciendo las cancelaciones a los adultos mayores. Ya depende también del orden de llegada de las declaraciones. El SRI a veces argumenta no nos entrega el Ministerio de Finanzas, porque el SRI, el argumento dice, hemos aprobado hasta mayo, hasta abril, han aprobado la devolución, pero una cosa es la aprobación y otra cosa es la acreditación a los jubilados o discapacitados. Sí. En el fondo de devoluciones del SRI en general, hasta el año pasado, agosto, se había destinado 240 millones. En 2025 hemos destinado 280 millones, es decir, 40 millones más para devoluciones. Y de esos 280 millones, 200 son específicamente para grupos prioritarios. Todos los meses estamos financiando el fondo del SRI, no es algo que solo se financió en abril, es algo constante y de cada mes. Claro, pero deben 7 meses de devolución. Ministra, muchas gracias por la atención a la revista de Opinión y Democracia. Temas de interés con la responsabilidad que se asume. La ministra de Economía y Finanzas, Saría Moya, aquí en la revista de Opinión y Democracia. 8:24 minutos, ya volvemos. Tema de interés, hablar sobre la visita del secretario de Estado americano, Marco Rubio, al Ecuador. Valeria se quedó sin dinero en cuestión de horas. Un correo falso que parecía de su banco decía: tu cuenta ha sido bloqueada. Valeria hizo clic, ingresó sus datos y en la noche comenzaron las compras y débitos. Le vaciaron la cuenta. Esto es phishing, un correo falso que termina en robo. Nunca ingreses tus datos desde enlaces externos a tu banco. Por más datos seguros, tu banco